Siguiendo con los modelos atómicos, nos vamos a centrar ahora en la aportación que realizó el científico danés Niels Bohr, que lo hizo en el año 1913. Ese fue el año en el cual él dejó su modelo atómico. En primer lugar, vamos a tratar de poner en contexto eh, cuál fue la contribución de Niels Bohr. Hasta ahora sabemos cuál es el modelo atómico de Rutherford, que era el primer modelo nuclear. Ese modelo decía que el átomo estaba compuesto por un núcleo y una corteza donde estaban los electrones que tenían que estar en movimiento para que no cayeran sobre el núcleo del átomo. Y ese caer sobre el núcleo del átomo era debido a las fuerzas de atracción electrostática. Bohr tenía que, digamos, explicar un fenómeno que se estaba observando en ese momento, que era lo que se llamaban los espectros atómicos. Ese tipo de observaciones, ese tipo de experimentos no eran explicables por medio del modelo de Rutherford. Así que tenemos primero que comprender en qué consisten esos espectros y después entender cuál fue la explicación que Bohr dio a ese fenómeno. Empezamos por explicar brevemente qué son los espectros atómicos. Podemos tenerlo de dos tipos, los que llamamos de emisión y los que llamamos de absorción. En este gráfico empezamos por lo que sería el espectro de emisión. Tenemos una muestra a la que hemos dado una gran cantidad de energía y hemos excitado esa muestra. Se puede hacer, por ejemplo, por medio de una descarga eléctrica, y una vez que la muestra empieza a relajarse, lo hace emitiendo energía. De ahí que se llame espectro de emisión. Esa emisión de energía lo que se hace es que se lleva a través de una placa colimadora y se obtiene un rayo de esa energía que emite la muestra, que se hace pasar por un prisma donde se divide esa radiación electromagnética y se detecta cuáles son las frecuencias o las longitudes de onda de la radiación que emite nuestra muestra excitada. A esto le llamamos, como hemos dicho, un espectro de emisión. En el otro caso sería lo que llamamos el espectro de absorción. Lo que se hace es que se ilumina una muestra y sabemos que de aquí viene toda la gama de colores, podemos decir, del espectro visible, y en este caso la muestra absorbe una parte de esa energía. Como consecuencia de ello, la energía que atraviesa la muestra es distinta de la energía que incidía en ella. Hacemos pasar esa energía por la placa colimadora y la llevamos al prisma. Ese prisma divide otra vez la radiación que ha salido de la muestra y podemos ver cómo en el espectro, ¿verdad?, que sería de toda la luz que hemos hecho incidir sobre la muestra, habría zonas que han desaparecido y esas zonas corresponden a la energía que ha absorbido la muestra y por eso le llamamos espectro de absorción. Bien, Niels Bohr tuvo que explicar este fenómeno, que además, como podéis ver, es muy curioso. El espectro de emisión coincide con el de absorción para una misma muestra, pero siendo como el negativo del otro. Es decir, donde aquí faltan los colores, coincide con que son los colores que aparecen en el espectro de emisión. ¿Cómo explicó esto Bohr? Bueno, pues él lo hizo para el átomo de hidrógeno, que se conocía muy bien cuáles eran las líneas de sus espectros. Y lo que hizo fue situar al electrón dentro del átomo de hidrógeno en una órbita, girando alrededor del núcleo. Él decidió que esa órbita era una órbita estacionaria, es decir, giraba ese electrón alrededor del núcleo, pero, y eso es muy importante, sin emitir energía. Y llegó incluso a calcular el radio de esa órbita y la energía asociada a ella o estado fundamental. Es decir, su teoría fue muy precisa y además corroboraba los datos empíricos del momento. Bien, ¿cómo sería un poco el modelo de Bohr? Aquí tenemos cómo sería un átomo en el cual hay un núcleo y alrededor de ese núcleo estarían los electrones girando en estos caminos cerrados que él llamó órbitas. Y vamos a ver ahora cuáles serían los postulados de su modelo atómico. El primero de ellos, ¿verdad?, fueron tres los postulados y el primero de ellos fue: el electrón gira alrededor del núcleo sin emitir energía. Es decir, decimos que las órbitas son estacionarias. Esta primera idea contradice a lo que decían las ecuaciones de Maxwell, que se conoce como el electromagnetismo clásico. Y él explica esta aparente contradicción
diciendo que la fuerza centrípeta, que es la fuerza del giro del electrón, ha de ser igual a la fuerza de atracción electrostática entre el núcleo y el electrón, es decir, a la interacción electrostática. Por lo tanto, él hace esta igualdad, por un lado lo que sería la fuerza centrípeta, por otro lado lo que sería la interacción electrostática. De aquí se puede despejar el radio, y este sería el radio de la órbita del electrón, que va a depender ¿de qué? Pues va a depender del núcleo, de la carga del núcleo, del átomo, de la carga del electrón y de la masa del electrón y la velocidad con la que está girando. Este sería el primero de los postulados. El segundo es que las órbitas que son permitidas dentro de un átomo son aquellas en las que el momento angular del electrón es múltiplo de una constante cuántica que se conoce como h barra, que es esta de aquí, equivale a la constante de Planck partido por 2pi. La ecuación que sustenta este postulado es esta que vemos aquí. El momento angular del electrón, que es este de aquí, la masa por la velocidad al cuadrado por el radio de la órbita, ha de ser un múltiplo n de h partido por 2pi. También podríamos despejar de aquí el valor de r y obtendríamos esto que tenemos aquí. Lo que hemos hecho ha sido ni más ni menos que sustituir el valor que teníamos de r aquí, ¿verdad? Y obtenemos esto. Y este sería el radio de la órbita del átomo de hidrógeno. Si n vale 1, estaríamos en la primera órbita, la más cercana al núcleo del átomo, y al sustituir los valores que tenemos aquí, se obtenía cuál era el valor del radio de la primera órbita del átomo de hidrógeno. El tercero de los postulados, bueno, a partir de este segundo postulado también se podría deducir cuál es la energía asociada a esa primera órbita del átomo de hidrógeno. La ecuación es, como podéis ver, esta que mostramos aquí. Y solamente tiene como interés el que se pueda ver que matemáticamente dedujo el valor de esa primera órbita, del radio de esa primera órbita del átomo de hidrógeno y la energía asociada a ella. Por último, tendríamos el tercer postulado. Dice, los electrones pueden cambiar de una órbita permitida a otra absorbiendo o emitiendo un fotón. Es decir, una partícula de energía, cuya energía viene dada por la ecuación de Planck. De ahí que digamos que las órbitas están cuantizadas, porque Planck definía un cuanto de energía, como vemos aquí, el producto de su constante por la frecuencia de esa partícula, ¿verdad?, de energía. Así que el salto entre órbitas permitidas tenía que ver con un número, digamos, ¿verdad?, un múltiplo de ese cuanto de energía. Ni que decir tiene que en la demostración matemática la ecuación que se obtiene es esta que vemos aquí. 1 partido por lambda, o lo que es lo mismo, la frecuencia de esa radiación, sería igual a este factor que tenemos aquí, que es constante, y aquí tendríamos el salto electrónico entre un nivel y otro, es decir, 1 partido por el nivel de partida al cuadrado menos 1 partido por el nivel de llegada al cuadrado. Esta cantidad de constantes que tenemos aquí coincide con el valor empírico de la ley de Rydberg. Eso fue lo que le dio una potencia enorme al modelo atómico de Bohr. Bien, con este pequeño applet que tenemos aquí podemos entender esto que estamos diciendo. Supongamos que esto es un átomo, aquí tendríamos su núcleo, y aquí tenemos un electrón que está girando, orbitando alrededor de ese núcleo. Estaría en la primera de las órbitas. Aquí tenemos la segunda, la tercera, la cuarta. Aquí vamos a tener lo que sería el espectro de absorción y aquí el de emisión. Vamos a suponer que nosotros damos energía al sistema para excitar a ese electrón. Lo que nos dice Bohr es que mientras que está en esta órbita girando, no emite energía y que se podría mover de una órbita a otra, pero en este caso absorbiendo algún fotón que permitiera ese salto energético. Vamos a suponer que lo vamos a pasar desde el radio, digamos, de la órbita 1 al de la órbita 3. Aquí sería el salto. Le damos al botón y vemos cómo viene la energía y nos hace saltar a nuestro electrón. Una cosa importante, ahora gira más rápido. Y lo hace porque tiene que cumplir con el segundo postulado. Es decir, el momento angular de ese electrón, ¿verdad?, tiene que ser un múltiplo de h partido por 2pi. Eso es lo que hace que cuanto más lejos esté, más rápido tenga que girar. Bien, ya tenemos esto. Fijaos qué ha ocurrido. Ha ocurrido que
hemos tenido que dar energía y por lo tanto en el espectro de absorción aparece una línea oscura. Si nosotros hiciéramos ahora un salto justo a la inversa, es decir, si midiésemos la energía cuando ese electrón pasa del estado o la órbita 3 a la órbita 1, que sería la más estable, ¿qué ocurriría? Pues aquí va a emitir un fotón, va a caer otra vez al nivel 1 y vemos que aparece nuevamente la misma línea pero en el espectro de emisión. Por lo tanto, el modelo de Bohr explica perfectamente qué ocurre con el espectro de absorción y de emisión de un elemento cuando estamos midiendo, ¿verdad?, esas transiciones electrónicas. Y esto tiene muchísima importancia.